Bienvenidos a nuestra inversión profunda. Prepárense porque hoy vamos a descubrir los secretos del flipping de casas, listos para convertir propiedades en oportunidades de oro. Listísimos. Me encanta ese entusiasmo. Es que el flipping de casas es apasionante. Es como una metamorfosis, ¿no? Tomamos una propiedad con potencial, la renovamos y la convertimos en un activo irresistible. Exacto. Como en esos programas de televisión donde casas en ruinas se convierten en espacios de ensueño. Pero claro, hoy vamos a ir más allá de la superficie. Por supuesto. No se trata solo de comprar, pintar y vender, ¿verdad? No, para nada. Requiere un análisis profundo del mercado, una evaluación precisa de la propiedad, una planificación súper minuciosa de la renovación y, bueno, un toque de creatividad nunca está de más. Suena emocionante y desafiante a la vez. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Cuáles son los pasos clave para un flipping exitoso? Bueno, el primer paso, la base de todo, es la evaluación de la propiedad. Es crucial. Debemos buscar esas propiedades, ya sabes, con potencial oculto, como un diamante en bruto. Me encanta esa analogía. ¿Y qué factores debemos considerar al evaluar una propiedad? ¿Qué buscamos exactamente en ese diamante en bruto? La ubicación es primordial. Imagínate una casa con un potencial enorme, pero ubicada en una zona con poca demanda o con problemas de seguridad. No sería una buena inversión. Claro. También hay que considerar el estado actual de la propiedad, ¿no? Las renovaciones que necesita y, por supuesto, los precios de venta de casas similares en la zona. Tiene sentido. No queremos invertir en una propiedad que luego no podamos vender a un precio que nos genere ganancias. Hablando de precios, ¿cómo calculamos el margen de ganancia en un proyecto de flipping? Es una pregunta clave. A ver, pongamos un ejemplo. Digamos que compramos una propiedad por $100,000 y estimamos que las renovaciones costarán $20,000. Si logramos venderla por $150,000, nuestro margen de ganancia sería de $30,000. Ya veo. Claro, a eso hay que restarle otros gastos, como comisiones e impuestos. Entiendo, un cálculo preciso para asegurarnos de que el proyecto sea rentable. Y hablando de dinero, ¿qué opciones de financiamiento existen para proyectos de flipping? Bueno, tenemos varias opciones, cada una con sus ventajas y desventajas. Los préstamos hipotecarios tradicionales, por ejemplo, suelen tener requisitos estrictos, mientras que los préstamos específicos para flipping pueden tener tasas de interés más altas. Ya. También podemos explorar el capital de riesgo, donde compartimos las ganancias con un inversor, o usar nuestros ahorros personales, lo cual implica un mayor riesgo. Un abanico de posibilidades. Es importante analizar cada opción y elegir la que mejor se adapte a nuestra situación financiera y al proyecto en sí. Y una vez que tenemos la propiedad y el financiamiento, ¿qué sigue? Llega la hora de la magia. Exacto. La etapa de renovación es donde la casa se transforma, donde se convierte en un activo deseable para los compradores. El momento del cambio de imagen. Sí, como una obra de arte en proceso, donde cada detalle cuenta. ¿Alguna recomendación para esta etapa crucial? Bueno, la planificación y el diseño son esenciales. Debemos comprender las necesidades y preferencias del mercado objetivo. Claro. Por ejemplo, si nos enfocamos en familias jóvenes, priorizaremos espacios amplios y funcionales, mientras que si nuestro target son profesionales, buscaremos un diseño más moderno y sofisticado. Adaptar el diseño a nuestro público objetivo. Y supongo que no podemos hacerlo todos solos, ¿verdad? Claro que no. Contar con un equipo de profesionales confiables es fundamental. Contratistas, arquitectos, electricistas, plomeros. Cada uno aporta su experiencia y talento al proyecto. Un equipo de ensueño para un flipping exitoso. ¿Algún consejo para elegir a los mejores profesionales? Además de la experiencia y las referencias, es crucial que compartan nuestra visión y que haya una buena comunicación entre todas las partes. Imagínate que contratamos a un contratista que no cumple con los plazos o que no entiende nuestras ideas de diseño. Podría ser un desastre. Totalmente. La comunicación clara y la confianza mutua son esenciales para evitar sorpresas desagradables. Y hablando de sorpresas, ¿cómo podemos gestionar los riesgos en un proyecto de flipping? ¿Cómo podemos proteger nuestra inversión? La gestión de riesgos es fundamental, no podemos pasarla por alto. Uno de los errores más comunes es subestimar los costos de renovación. Sí. Siempre recomiendo agregar un margen de seguridad, digamos un 15%, 20% al presupuesto inicial, para cubrir imprevistos como la aparición de humedades ocultas o la necesidad de reemplazar tuberías antiguas. Un colchón financiero para esos momentos inesperados. ¿Alguna otra estrategia para minimizar los riesgos? Por supuesto. Realizar una inspección exhaustiva de la propiedad antes de la compra es crucial. Un inspector profesional puede detectar problemas estructurales que no son visibles a simple vista, evitando así costosas reparaciones en el futuro. Un par de ojos expertos que nos pueden ahorrar muchos dolores de cabeza. Y una vez que la casa está lista, reluciente, con ese toque mágico que la hace irresistible, ¿cómo la vendemos rápidamente? Ahí entra en juego la estrategia de marketing.
Las redes sociales, por ejemplo, son una herramienta poderosa. Fotos del antes y después que muestran la transformación, eso impacta. Esas imágenes que nos hacen soñar con un nuevo hogar, ¿qué otras plataformas podemos utilizar? Los portales inmobiliarios son una opción clásica, pero no podemos subestimar el poder de un sitio web atractivo, con fotos profesionales, recorridos virtuales, testimonios de clientes satisfechos. Ya veo. También podemos utilizar la publicidad online, el marketing local con carteles y folletos, e incluso organizar jornadas de puertas abiertas para que los compradores potenciales puedan experimentar la magia de la propiedad en persona. Un enfoque integral para llegar a nuestro público objetivo. Y hablando de público, ¿cómo identificamos al comprador ideal para nuestra propiedad? ¿Cómo sabemos a quién dirigir nuestros esfuerzos de marketing? El análisis del mercado local es crucial. Debemos comprender las características demográficas de la zona, el nivel de ingresos de los residentes, sus preferencias de estilo de vida, la oferta y la demanda de viviendas similares. Claro, sí. Imagínate que renovamos una casa con un diseño moderno y minimalista, pero la ubicamos en una zona donde la mayoría de los compradores buscan casas tradicionales. No sería una buena estrategia. Adaptar nuestra oferta a las necesidades de mercado. Y hablando de adaptación, ¿cómo podemos mantenernos al día con las tendencias en diseño y tecnología para el hogar? ¿Cómo sabemos qué características buscan los compradores en la actualidad? La investigación constante es clave. Visitar ferias de diseño, leer revistas especializadas, seguir a expertos en redes sociales, asistir a seminarios. El mundo del diseño está en constante evolución y debemos estar a la vanguardia para ofrecer propiedades que enamoren a los compradores. Mantenernos a la vanguardia para crear propiedades irresistibles. Hasta ahora hemos cubierto la evaluación de la propiedad, la financiación, la renovación, el marketing. Y no olvidemos la gestión de riesgos, que es fundamental para proteger nuestra inversión. Exacto. Pero el mundo del flipping no se detiene ahí, ¿verdad? ¿Qué otros aspectos debemos tener en cuenta para convertirnos en expertos en este apasionante mundo? Hay un tema crucial que no podemos pasar por alto: los aspectos legales e impositivos. Las reglas del juego, por así decirlo. Ajá. Esas reglas que a veces parecen un laberinto, pero que son fundamentales para un flipping exitoso. Exacto. Es crucial conocer las regulaciones locales, como las leyes de zonificación, los permisos de construcción y las normas de propiedad. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre las leyes de zonificación? ¿Cómo pueden afectar a un proyecto de flipping? Por supuesto, las leyes de zonificación regulan el uso del suelo en una determinada área. Por ejemplo, imaginemos que compramos una casa en una zona residencial y queremos transformarla en un restaurante. Ajá. Si las leyes de zonificación no lo permiten, nuestro proyecto no sería viable. Entiendo. Debemos asegurarnos de que nuestro proyecto esté alineado con las regulaciones locales para evitar problemas. ¿Y qué hay de los permisos de construcción? Obtener los permisos necesarios antes de comenzar cualquier renovación es fundamental, para evitar multas o incluso la paralización de la obra. Imagínate que empezamos a demoler paredes sin los permisos correspondientes. Uy. Podríamos enfrentar serios problemas. Un paso burocrático, pero esencial para un flipping sin contratiempos. Y hablando de dinero, mencionaste los impuestos. ¿Qué tipo de impuestos debemos tener en cuenta al vender una propiedad? Al vender una propiedad, es probable que debamos pagar impuestos sobre las ganancias de capital que se aplican a la diferencia entre el precio de venta y el costo de adquisición, incluyendo los gastos de renovación. También es importante tener en cuenta los impuestos sobre la propiedad, los impuestos de transferencia y otros impuestos municipales que puedan aplicar según la ubicación de la propiedad. Un mundo de impuestos que puede ser complejo. ¿Algún consejo para navegar por este laberinto? Contar con la asesoría de un profesional contable o fiscal especializado en el sector inmobiliario es una excelente inversión. Ellos nos ayudarán a entender nuestra situación específica, a optimizar nuestra carga impositiva y a evitar posibles sanciones. Un experto que nos guíe por el camino correcto. Hasta ahora hemos cubierto muchos aspectos importantes del flipping. La evaluación de la propiedad, la financiación, la renovación, el marketing, la gestión de riesgos, los aspectos legales e impositivos. Y no olvidemos que el mundo del flipping está en constante evolución, impulsado por las nuevas tecnologías, las tendencias del mercado y las demandas de los compradores. Suena intrigante. ¿Qué nos depara el futuro del flipping? ¿Qué tendencias están dando forma a este apasionante mundo? La tecnología está jugando un papel cada vez más importante. Las plataformas digitales están facilitando la búsqueda de propiedades, el análisis de datos del mercado, la gestión de proyectos e incluso la financiación a través de crowdfunding. La era digital transformando la inversión inmobiliaria. ¿Alguna otra tendencia que valga la pena mencionar? Sin duda, se está produciendo una diversificación en las inversiones.
Los inversores ya no se limiten a las grandes ciudades, sino que están explorando oportunidades en mercados emergentes con menor competencia y mayor potencial de crecimiento. Ampliando horizontes y buscando nuevas posibilidades. ¿Alguna otra tendencia que esté captando la atención de los inversores? La sostenibilidad está ganando terreno. Las casas energéticamente eficientes, con sistemas de energía renovable, aislamiento térmico eficiente, materiales ecológicos, son cada vez más atractivas para los compradores, lo que las convierte en una inversión inteligente a largo plazo. Construyendo un futuro más verde y rentable al mismo tiempo. Fascinante cómo el flipping se adapta a las nuevas demandas del mercado. Y no olvidemos el poder de los datos. Las herramientas de análisis ayudan a predecir tendencias de precios, identificar zonas con alta demanda y tomar decisiones más informadas. Información valiosa para minimizar riesgos y maximizar ganancias. Sin duda, el futuro del flipping se presenta dinámico y lleno de oportunidades. Así es. Con una buena dosis de planificación, investigación, gestión de riesgos y adaptación a las nuevas tendencias, el flipping de casas puede ser una estrategia muy gratificante. Un camino emocionante para aquellos que buscan multiplicar sus inversiones. Y ahora que ya conocemos los aspectos fundamentales del flipping, me gustaría dejarte una pregunta para reflexionar. Considerando todas estas tendencias, ¿qué tipo de propiedad crees que sería un objetivo ideal para el flipping en el mercado actual? Una excelente pregunta para que nuestros oyentes pongan en práctica todo lo que hemos aprendido hoy. Reflexionemos sobre las necesidades del mercado, las tendencias en diseño y las características que hacen que una propiedad sea irresistible. Exacto. Analicemos las posibilidades, exploremos nuevas ideas y visualicemos esas propiedades que podrían convertirse en un éxito de flipping. Y si quieren profundizar aún más en este apasionante mundo, les recomendamos que exploren los recursos adicionales que mencionamos en la descripción del episodio. Les deseamos mucha suerte en sus futuras aventuras de flipping. Una pregunta que nos invita a ponernos el sombrero de detective inmobiliario, ¿verdad? A buscar esas propiedades con potencial oculto, a analizar las tendencias, a visualizar la transformación. Exacto. No se trata de comprar cualquier casa vieja y darle una mano de pintura. Tenemos que ser estratégicos, creativos y, por supuesto, contar con la información adecuada para tomar decisiones inteligentes. Hablando de información, mencionaste que investigar el mercado local es fundamental. ¿Qué aspectos debemos analizar en detalle? Bueno, en primer lugar, debemos comprender las características demográficas de la zona. La edad promedio de los residentes, nivel de ingresos, tamaño de las familias. Imagínate que renovamos una casa con un diseño moderno y minimalista, pero lo ubicamos en una zona donde la mayoría de los compradores son familias numerosas que buscan espacios amplios y tradicionales. ¿No sería una buena estrategia? Totalmente. Debemos conocer a nuestro público objetivo y adaptar nuestra oferta a sus necesidades y preferencias. ¿Y qué hay de la oferta y la demanda en la zona? ¿Cómo podemos analizar este factor? Pues debemos investigar el número de propiedades similares en venta, el tiempo promedio que tardan en venderse, los precios de cierre recientes. Toda esta información nos ayudará a determinar si la zona es atractiva para los compradores y si podemos obtener un buen retorno de nuestra inversión. Un análisis preciso para evitar invertir en una zona con poca demanda o con precios estancados. Y hablando de precios, ¿cómo podemos determinar si el precio de compra de una propiedad es adecuado para un proyecto de flipping? La clave está en comparar. Comparar el precio de la propiedad con el de otras viviendas similares que se hayan vendido recientemente en la zona. Esto nos dará una idea del valor de mercado real y nos ayudará a negociar un precio justo con el vendedor. Evitar pagar de más y asegurarnos de que nuestro margen de ganancia sea atractivo. Y hablando de ganancias, mencionaste que es importante calcular los costos de renovación y otros gastos asociados al proyecto. ¿Cómo podemos hacer un presupuesto realista que nos permita tomar decisiones informadas? Debemos ser minuciosos al calcular los costos de materiales, mano de obra, permisos, impuestos. Es recomendable solicitar varios presupuestos de diferentes proveedores y contratistas para comparar precios y elegir las opciones más convenientes. Un análisis comparativo para optimizar nuestros recursos y maximizar nuestras ganancias. Y hablando de recursos, mencionaste la importancia de contar con un equipo de profesionales confiables. ¿Cómo podemos encontrar a los mejores aliados para nuestro proyecto de flipping? Las referencias son una excelente fuente de información. Podemos preguntar a otros inversores, agentes inmobiliarios, amigos o familiares, si conocen a profesionales con experiencia y buena reputación en el sector. También podemos consultar directorios online, asistir a ferias de la construcción o buscar en redes sociales especializadas. Una búsqueda exhaustiva para encontrar a los mejores talentos. Y una vez que hemos formado nuestro equipo de ensueño, ¿cómo podemos asegurarnos de que la comunicación sea fluida y que todos trabajen en armonía para alcanzar el éxito del proyecto? La comunicación clara y constante es fundamental. Debemos establecer reuniones periódicas con el equipo.
para revisar el progreso del proyecto, resolver dudas, tomar decisiones y asegurarnos de que todos estén alineados con la visión y los objetivos del flipping. Un trabajo en equipo donde la comunicación es la clave del éxito. Y hablando de éxito, mencionaste que la gestión de riesgos es crucial para proteger nuestra inversión. ¿Qué estrategias podemos implementar para minimizar los riesgos y evitar sorpresas desagradables durante el proceso de flipping? Uno de los errores más comunes, como ya hemos comentado, es subestimar los costos de renovación. Siempre recomiendo, agregar un margen de seguridad, un 15% al DAN 20% al presupuesto inicial, para cubrir imprevistos como la aparición de monedas ocultas, la necesidad de reemplazar tuberías antiguas o cualquier otro problema que pueda surgir durante la obra. Un colchón financiero para esos momentos inesperados. ¿Alguna otra estrategia para minimizar los riesgos? Por supuesto, realizar una inspección exhaustiva de la propiedad antes de la compra es crucial. Un inspector profesional puede detectar problemas estructurales que no son visibles a simple vista, evitando así costosas reparaciones en el futuro. También es importante investigar el historial de la propiedad, verificar si existen gravámenes o deudas pendientes y asegurarnos de que la documentación legal esté en orden. Una investigación a fondo para evitar sorpresas desagradables. Y hablando de sorpresas, ¿cómo podemos adaptarnos a los cambios del mercado y a las nuevas tendencias que surgen constantemente en el mundo del flipping? La flexibilidad, la capacidad de adaptación son claves para el éxito en el mundo de las inversiones. Debemos estar atentos a las nuevas tendencias en diseño, tecnología, materiales, preferencias de los compradores. Asistir a ferias, leer revistas especializadas, seguir expertos en redes sociales. El aprendizaje constante es nuestro mejor aliado. Mantenernos a la vanguardia para ofrecer propiedades que enamoren a los compradores. Y hablando de compradores, mencionaste que el marketing es fundamental para llegar a nuestro público objetivo y vender la propiedad rápidamente. ¿Qué estrategias de marketing son más efectivas en la actualidad? Bueno, las plataformas digitales son una herramienta poderosa para llegar a un público amplio y segmentado. Podemos utilizar portales inmobiliarios, redes sociales, sitios web especializados, publicidad online. Las fotos profesionales, los recorridos virtuales y los videos son elementos clave para captar la atención de los compradores potenciales y para generar interés por la propiedad. Mostrar la propiedad en todo su esplendor y destacar sus puntos fuertes. ¿Qué otros elementos podemos utilizar para crear una estrategia de marketing irresistible? La creatividad y la originalidad son claves para destacar en un mercado competitivo. Podemos organizar eventos especiales en la propiedad, ofrecer incentivos a los compradores, crear campañas en redes sociales con concursos o sorteos. El objetivo es generar expectación y convertir la propiedad en un objeto de deseo. Convertir la propiedad en la protagonista de una historia que cautive a los compradores. Y hablando de historias, ¿qué nos puedes contar sobre las nuevas tendencias en diseño y tecnología para el hogar? ¿Qué buscan los compradores en la actualidad? Los espacios abiertos y luminosos son tendencia. Los compradores buscan casas con una buena distribución, donde la cocina se integra al salón y donde hay una conexión fluida entre el interior y el exterior. La tecnología también juega un papel importante. Sistemas de domótica para controlar la iluminación, la temperatura, la seguridad. Las casas inteligentes son cada vez más demandadas. Un hogar conectado y con un diseño que invita a disfrutar de la vida. Y hablando de disfrutar de la vida, ¿qué consejos les darías a aquellos que están considerando iniciarse en el mundo del flipping de casas? ¿Cómo pueden dar sus primeros pasos en esta apasionante aventura? En primer lugar, es fundamental investigar y aprender todo lo posible sobre el mercado inmobiliario. Leer libros, asistir a seminarios, consultar expertos, analizar propiedades, familiarizarse con los procesos legales y financieros. Cuando más sepas, mejor preparado estarás para tomar decisiones informadas. El conocimiento es poder en el mundo de las inversiones. ¿Algún otro consejo para los futuros flippers? Es importante rodearse de un buen equipo de profesionales. Agentes inmobiliarios, contratistas, abogados, asesores financieros. Ellos te guiarán en el proceso, te ayudarán a evitar errores y te brindarán su experiencia y conocimientos. Un equipo de aliados para alcanzar el éxito. ¿Algún último consejo para aquellos que sueñan con convertir casas en oportunidades de oro? La paciencia, la perseverancia y la pasión por el mundo inmobiliario son ingredientes esenciales para el éxito en el flipping de casas. No te desanimes ante los obstáculos, aprende de tus errores y disfruta del proceso de transformación. Ver una propiedad renacer y convertirse en un hogar para una nueva familia es una experiencia muy gratificante. Una aventura apasionante que combina creatividad, estrategia y un toque de magia. Y ahora, para seguir explorando el fascinante mundo del flipping, me gustaría profundizar en un tema que a veces genera dudas e incertidumbre: los riesgos.
¿Cuáles son los principales riesgos que debemos tener en cuenta antes de lanzarnos a esta aventura? Bueno, como en cualquier inversión, existen riesgos inherentes al flipping de casas. Uno de los más comunes es la fluctuación del mercado inmobiliario. Los precios de las propiedades pueden subir o bajar inesperadamente, afectando nuestras ganancias. Es decir, que el mercado puede jugarnos una mala pasada. ¿Cómo podemos protegernos de estas fluctuaciones? La investigación y el análisis del mercado son nuestras mejores armas. Debemos estudiar las tendencias del mercado, analizar las estadísticas de ventas en la zona, comprender los factores que influyen en los precios y tomar decisiones informadas basadas en datos sólidos. Convertirnos en expertos en el mercado inmobiliario para anticiparnos a las fluctuaciones y minimizar los riesgos. ¿Y qué otros riesgos debemos tener en cuenta? Otro riesgo importante es el sobrecoste de las renovaciones. A veces surgen imprevistos, como problemas estructurales ocultos o retrasos en las obras, que pueden disparar el presupuesto y afectar nuestras ganancias. Esas sorpresas que nadie quiere, pero que pueden aparecer en cualquier momento. ¿Cómo podemos minimizar el riesgo de sobrecostes? Una evaluación exhaustiva de la propiedad antes de la compra es fundamental. Contratar un inspector profesional para que revise la estructura, las instalaciones, etc., nos ayudará a identificar posibles problemas y a calcular los costos de reparación con mayor precisión. También es importante tener un plan de contingencia, un colchón financiero, para afrontar los imprevistos que puedan surgir durante la renovación. Un fondo de emergencia para esos momentos de ¡ay, caramba! ¿Y qué hay de los riesgos legales? ¿Qué problemas legales podemos enfrentar en un proyecto de flipping? Es importante asegurarnos de que la propiedad que compramos tenga la documentación legal en orden y que no existan gravámenes o deudas pendientes. También debemos cumplir con las regulaciones locales y obtener los permisos necesarios para las obras que realicemos. Si no lo hacemos, podríamos enfrentar multas, sanciones o incluso la paralización del proyecto. Un escenario que queremos evitar a toda costa. ¿Cómo podemos asegurarnos de que estamos cumpliendo con la ley y de que nuestro proyecto está protegido desde el punto de vista legal? Contar con la asesoría de un abogado especializado en el sector inmobiliario es fundamental. Él nos ayudará a revisar los contratos, a obtener los permisos necesarios, a resolver cualquier problema legal que pueda surgir y a garantizar que estamos operando dentro del marco legal. Un experto legal que nos guíe y nos proteja. Y hablando de protección, ¿cómo podemos protegernos de posibles fraudes o estafas en el mundo del flipping de casas? La cautela y la investigación son nuestras mejores aliadas. Debemos asegurarnos de que estamos tratando con profesionales y empresas con buena reputación, verificar la información que nos proporcionan, no firmar ningún documento sin leerlo y comprenderlo completamente, y consultar con expertos si tenemos alguna duda. Ser precavidos y no dejar nada al azar. Y ahora, para seguir explorando el fascinante mundo del flipping, me gustaría profundizar en un tema que a veces genera confusión: los impuestos. ¿Qué tipo de impuestos debemos pagar? ¿Y cómo podemos optimizar nuestra carga impositiva para maximizar nuestras ganancias? Los impuestos son un aspecto fundamental que debemos tener en cuenta en cualquier inversión, y el flipping de casas no es una excepción. Al vender una propiedad, es probable que debamos pagar impuestos sobre las ganancias de capital, que se aplican a la diferencia entre el precio de venta y el costo de adquisición, incluyendo los gastos de renovación. La tasa impositiva varía según el país y la región, y es importante consultar con un asesor fiscal para comprender nuestra situación específica y optimizar nuestra carga impositiva. Contar con la asesoría de un experto para navegar por el mundo de los impuestos y pagar lo justo. ¿Y qué hay de los impuestos sobre la propiedad? Debemos pagar algún impuesto mientras somos propietarios de la casa y la estamos renovando. Los impuestos sobre la propiedad, también conocidos como impuestos inmobiliarios, son un impuesto anual que se paga por ser propietario de una vivienda. La tasa impositiva y la forma de cálculo varían según la ubicación de la propiedad, su valor catastral y otros factores. Es importante tener en cuenta este gasto en nuestro presupuesto y asegurarnos de que estamos al día con nuestras obligaciones fiscales. Mantener nuestras finanzas en orden y cumplir con nuestras obligaciones tributarias. Y hablando de finanzas, mencionaste que la financiación es un aspecto crucial en el flipping de casas. ¿Qué opciones de financiación existen? ¿Y cómo podemos elegir la más adecuada para nuestro proyecto? Las opciones de financiación son variadas y debemos analizar cuidadosamente las ventajas y desventajas de cada una para elegir la que mejor se adapte a nuestra situación financiera y a las características del proyecto. Los préstamos hipotecarios tradicionales son una opción común, pero suelen tener requisitos estrictos y pueden tardar tiempo en aprobarse. Los préstamos específicos para flipping son más flexibles, pero pueden tener tasas de interés más altas. El capital de riesgo es una alternativa interesante si no contamos con el capital inicial suficiente, pero implica compartir las ganancias con un inversor. Y por supuesto, podemos utilizar nuestros ahorros personales si disponemos de ellos, pero esto implica un mayor riesgo. Un abanico de posibilidades para financiar nuestros sueños de flipping.
Es importante analizar cada opción y tomar una decisión informada que nos permita llevar a cabo nuestro proyecto con éxito. Y hablando de éxito, mencionaste que la sostenibilidad es una tendencia cada vez más importante en el mundo inmobiliario. ¿Cómo podemos incorporar la sostenibilidad de nuestros proyectos de flipping y crear propiedades que sean atractivas y responsables con el medio ambiente? La sostenibilidad es un valor en alza y los compradores están cada vez más dispuestos a pagar un precio premium por viviendas que sean eficientes energéticamente, respetuosas con el medio ambiente y que contribuyan a un estilo de vida más sostenible. Podemos incorporar la sostenibilidad en nuestros proyectos de flipping utilizando materiales ecológicos, instalando sistemas de energía renovable, optimizando el aislamiento térmico de la vivienda, aprovechando al máximo la luz natural y reduciendo el consumo de agua. Crear hogares que sean un oasis de confort y que al mismo tiempo cuiden del planeta. Y hablando de confort, ¿qué tendencias en diseño interior están marcando la pauta en el mundo del flipping? ¿Qué buscan los compradores en la actualidad? Los espacios abiertos y luminosos siguen siendo tendencia. Los compradores buscan casas con una buena distribución, donde la cocina se integra al salón y donde hay una conexión fluida entre el interior y el exterior. Los colores neutros, los materiales naturales y los detalles minimalistas crean un ambiente acogedor y atemporal. La tecnología también juega un papel importante. Sistemas de domótica para controlar la iluminación, la temperatura, la seguridad. Las casas inteligentes son cada vez más demandadas. Un hogar inteligente y con un diseño que se adapta a las necesidades y preferencias de los compradores actuales. Y hablando de compradores, mencionaste que la elección de la propiedad es un paso crucial en el proceso de flipping. ¿Qué características debemos buscar en una propiedad para asegurarnos de que tenga potencial para un flipping exitoso? La ubicación, como hemos mencionado, es fundamental. Sí. Debemos buscar propiedades en zonas con alta demanda, buena conectividad, servicios cercanos, un entorno agradable. El estado de la propiedad también es importante. No buscamos una casa en perfecto estado, claro, sino una que tenga una estructura sólida, que nos permita realizar las renovaciones sin incurrir en costos excesivos. La distribución de la casa, la cantidad de habitaciones y baños, la posibilidad de ampliar, de añadir un anexo, son factores a considerar. Encontrar esa propiedad que nos inspire y que nos permita crear un espacio único atractivo para los compradores. Y hablando de inspiración, ¿qué consejos les darías a aquellos que se sienten abrumados por la cantidad de información y no saben por dónde empezar en el mundo del flipping? ¿Cómo pueden dar sus primeros pasos sin sentirse perdidos? Bueno, yo les diría que lo primero es definir un plan de acción. ¿Qué tipo de propiedades te interesan? ¿En qué zona quieres invertir? ¿Cuál es tu presupuesto? Una vez que tengas claro tu objetivo, puedes empezar a investigar el mercado, contactar con profesionales del sector y a buscar propiedades que se ajusten a tus criterios. Trazar un mapa que nos guíe en nuestro viaje de flipping. ¿Y qué hay de la gestión del tiempo? ¿Cómo podemos organizar nuestro tiempo, nuestras tareas, para llevar a cabo un proyecto de flipping sin descuidar nuestras otras responsabilidades? La organización y la planificación son claves. Es importante establecer un cronograma realista, con plazos específicos para cada etapa del proyecto. Podemos utilizar herramientas de gestión de proyectos para organizar las tareas, delegar responsabilidades y hacer un seguimiento del progreso. Mantener el control del tiempo y del proyecto para evitar retrasos y costos inesperados. Y hablando de costos, mencionaste que es importante tener un plan de contingencia para afrontar los imprevistos. ¿Qué tipo de imprevistos pueden surgir? ¿Y cómo podemos prepararnos para enfrentarlos? Durante un proyecto de flipping pueden surgir problemas que no estaban previstos. Humedades ocultas, tuberías en mal estado, problemas con la instalación eléctrica. Es importante tener un fondo de reserva para cubrir estos gastos y evitar que el proyecto se paralice o que nuestro presupuesto se descontrole. Un colchón financiero para navegar por las aguas turbulentas de las renovaciones. Y ahora, para cerrar nuestra inversión en el mundo del flipping, me gustaría invitarte a reflexionar sobre una pregunta. ¿Qué es lo que más te apasiona de transformar una propiedad? De convertirla en un hogar para una nueva familia. Para mí, lo más gratificante es ver cómo una casa que estaba abandonada o en mal estado se transforma en un espacio lleno de vida, donde una familia puede crear nuevos recuerdos, disfrutar de un hogar que se adapta a sus necesidades y a su estilo de vida. Es como dar una segunda oportunidad a una propiedad y contribuir a la creación de un nuevo capítulo en la historia de una familia. Una hermosa reflexión que nos recuerda el impacto positivo que el flipping puede tener en la vida de las personas. Y con esa nota inspiradora, damos por concluida nuestra inmersión en el mundo del flipping de casas. Esperamos que este viaje haya sido enriquecedor, que les haya brindado las herramientas y la inspiración para lanzarse a esta apasionante aventura.
Recuerden que la información es poder, la planificación es clave y la pasión es el motor que impulsa los sueños. Anímense a explorar el mundo del flipping y a convertir casas en oportunidades de oro. Hasta la próxima. Y que sus inversiones sean un éxito rotundo.